10:27 de la mañana, hace 21 grados 4 décimas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estamos en comunicación con María Lioto, presidente del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios, y vamos a estar charlando con ella sobre la ley de alquileres vigente, su posible derogación, suspensión o ley nueva que la reemplace. Hola Marta, ¿cómo estás? Agustina te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Agustina? Buenos días. Buenos días. Bueno, gracias por atendernos y empezar charlando porque hubieron algunos rumores de una posible derogación por decreto. Bueno, primero y principal, ¿es posible que esto suceda después de tanto debate que hubo alrededor de la ley de alquileres, que esta situación se termine resolviendo de esta manera? Mira, la verdad que tenemos que empezar por el principio. Dale. Lo bueno de todo esto es que al menos este tema está en agenda y está en la agenda de la política importante. Uh-huh. Porque esto lo esté tratando el ministro de Economía, el presidente de la Nación, sin duda que es importantísimo para nosotros que se den cuenta de este gran problema que están teniendo muchísimas familias en Argentina. Ahora bien, hay un anuncio, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a que el ministro Massa, en su momento cuando fue presidente de la Cámara de Diputados, también sacó un anuncio. Para nosotros fue emblemático porque nos generó un cimbronazo en el mercado y en el sector terrible, que no pasó nada después, pero las consecuencias sí las vivimos en su momento, que dijo, bueno, vamos a suspender la ley, la vamos a derogar. Después dijo, bueno, la vamos a modificar. No pasó absolutamente nada. Nosotros lo que esperamos que esta vez no sea un anuncio más. Le enviamos ayer desde el Colegio Inmobiliario nuestro, le enviamos al ministro Massa, al jefe de gabinete también del presidente de la República, le enviamos una posibilidad de encuentro como para ponernos a disposición, brindar nuestra información, las experiencias, lo que nosotros vivenciamos en el día a día, para que ellos al momento de tomar la decisión que tomen, se den cuenta de cómo está el mercado y cuáles son las necesidades. Porque lo peor que nos puede pasar es volver a cometer un error o tener un error en este ámbito. Y ayer, sí, perdón. No, y la verdad que estamos expectantes. Ahora le iba a llamar a la secretaria a ver si hemos recibido alguna respuesta, porque para nosotros es importante sumar en positivo, ¿no? Lo que nosotros queremos es que el mercado funcione, que el mercado funcione bien, que los inquilinos se encuentren inmuebles que puedan pagar, que estén de acuerdo a sus necesidades, el propietario que esté satisfecho, que saque el inmueble de la venta, que no se vende nada y que lo ponga en alquiler para empezar a funcionar un poquito mejor todo el sistema habitacional. Bien. Ayer Gervasio Muñoz en Radio 10 decía, ¿no?, que lo que no funciona es la intervención del Estado, que la ley establece este plazo de 3 años, pero que igual te hacen firmar contratos de 1 año, que se programan aumentos cada 6 meses, que no es como lo indica la ley, que las inmobiliarias exigen pagar más de lo que señala el índice oficial de actualización anual. Bueno, todas estas cuestiones, ¿esto es así? ¿Qué es lo que no está funcionando de la ley? No, lo que no funciona de la ley, la verdad que si a alguien le sucede todas estas cosas que dice, primero me dijeron que dijo que esto no funcionó por el Fondo Monetario. La verdad que no funciona porque no tiene credibilidad esta propuesta de ley de alquileres, digamos. No tiene credibilidad. En una economía explotada esto no sirve. En un acuerdo entre dos privados la intervención del Estado es imposible que sea bienvenida. El privado que compra un inmueble y invierte como refugio de valor en un departamentito para darlo en locación el día de mañana, beneficiándose de una familia en poder encontrar un inmueble de acuerdo a las características que buscaba, lo alquila en el escritorio de una inmobiliaria, se ponen los dos de acuerdo, firman ese contrato. Ahora, un privado con otro privado, ¿qué tiene que hacer el Estado ahí? ¿Qué le importa al Estado si el privado está en condiciones de darlo en alquiler y el inquilino está en condiciones de aceptar ese alquiler y está dispuesto a pagar y está dispuesto a cuidar ese inmueble y el propietario está dispuesto, a lo mejor como en muchas veces, a hacer alguna quita, a hacer alguna acomodación, alguna situación, el aumento en vez de este mes aumentarlo el mes que viene? Esto es conversable. Siempre un contrato entre dos privados tiene que estar ajustado a la economía de esos dos privados.
que a lo mejor no es la misma, ni tu economía ni mi economía son las mismas, somos dos privados, capaz que vos podés firmar un contrato de locación X y yo puedo firmar otro. Entonces, de acuerdo a eso, ¿por qué no firmar así, de acuerdo a la conveniencia de cada uno? Pero justamente... Capaz que vos tenés paritarias en noviembre, y ahora los aumentos te convienen que sean en noviembre, no que sean al año, ni a los 6 meses, ni en ningún otro momento. Y yo tengo paritarias en mayo, y a mí me conviene que los aumentos sean en mayo. Y entonces, de acuerdo a eso, me siento con el propietario y lo acuerdo. Entonces, acordar entre las dos partes, que es con su producido, porque el Estado no lo ayudó al propietario a comprar el inmueble y tampoco ayuda al inquilino a pagar el alquiler. Entonces, es como un convidado de piedra, ¿no? Porque la verdad no entendemos. A ver, te detengo ahí, porque justamente en un país donde hay tanta inflación y donde se ven y hay números y los índices están saliendo, donde la recomposición salarial viene siendo un desafío y hay una inflación tan alta que los alquileres estén atados a esa inflación y que no haya una regulación de parte del Estado, cuando sabemos que la capacidad de pagar un alquiler tiene que ver con la recomposición salarial de la situación de los trabajadores en la Argentina en este momento. ¿Por qué el Estado no podría intervenir en esa situación? Porque el Estado no sabe de la economía de cada uno. Y porque el Estado no sabe de cuáles son las necesidades. Cuando el Estado interviene, pasa esto. Nosotros lo anunciamos. Cuando el Estado interviene, pasa esto. No hay inmuebles en alquiler. En un mercado de oferta y demanda, si no hay inmuebles, los pocos que hay valen cada vez más. Nosotros normalmente en la Ciudad de Buenos Aires teníamos a disposición por lo menos 5.000, 6.000 inmuebles en alquiler permanentemente. Era permanente. Vos podías elegir si te gustaba el de que estaba al contrafrente, el que estaba en la otra cuadra al frente o el que estaba en la planta baja que tenía patio en la otra cuadra. Y la verdad que hoy no podés elegir. Hoy, si buscas un inmueble en alquiler, lo que encontrás tenés que alquilar. Yo lo digo con la gente todos los días. Entonces, si al propietario no le resulta amigable que el Estado esté controlando y esté mirando y esté marcando las pautas, ponelo cómodo al propietario. Pero justamente hay evidencia de que, por ejemplo, el gobierno de la ciudad realiza mucha especulación inmobiliaria y mucha construcción en la ciudad de Buenos Aires sin regulación, y por lo general eso está concentrado dentro de los mismos empresarios o las mismas personas, y esos son inmuebles que están ociosos, digamos. El Estado participa efectivamente de esas situaciones porque el propietario no tendría que estar, la persona que alquila no debería estar resguardada en algún tipo de ley dentro de esta situación que es efectiva, por ejemplo, acá en la Ciudad de Buenos Aires, sin contar con la dolarización que está existiendo alrededor de los alquileres y todo este fenómeno del Airbnb, y eso tiene que ver con la política monetaria por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires. Mira, esos inmuebles que vos decís que están ociosos son inmuebles en su gran mayoría que están a la venta. En una venta que no prospera, por supuesto, porque la economía del país no es favorable por el cepo, por millones de cuestiones, ¿no? Que ya conocemos. Ahora, lo que necesita el propietario, pero eso te lo aseguro, y te lo puede asegurar cualquier inmobiliaria, y cualquiera que conozca el sector, cómo funciona con el termómetro del día a día, es previsibilidad y tranquilidad de poder hacer con su inmueble lo que esa persona considere, porque para eso lo compró. Y para eso lo tiene, y para eso apostó al país e invirtió en el país, porque hay muchos, que esto de nosotros hay muchos que te dicen, no, porque la verdad que están especulando. No se especula, los que especulan son los que se están llevando la plata, que es mucho más redituable, a otro país, a Uruguay, a Paraguay, a Estados Unidos, Nueva York, Miami, ¿no? Hay muchos desarrolladores que vienen y hacen presentaciones acá en el Hilton. La semana pasada o la anterior vinieron a presentar acá desarrollos de otros países. Entonces, para que los capitales argentinos se vayan, o sea, eso es lo que no hay que hacer. Acá hay que seducir a la gente para que invierta en Argentina, para que dé inmuebles en alquiler, con una normativa lógica, un contrato, no te digo un desastre, explotar al inquilino hasta, no, al contrario, porque eso tampoco funciona,
no funciona porque el inquilino se aleja de eso y busca un lugar donde pueda conversar y donde se pueda ayornar. Mira, en los momentos, esto de la inflación tan alta que tenemos, no es la primera vez que sucede en Argentina. No, ya sucedió. Y la verdad que en esos momentos cruciales, pero difíciles más que difíciles, ¿sabes cómo funcionaba el mercado de alquileres? Lo que más, pero lo más caro que nosotros, y lo que más subimos, fue el 22% semestral. Y 22 semestral, ese es el acuerdo entre partes. A ver si se dan cuenta que eso es lo que conviene. Y estábamos con inflaciones como esta o peores, y estábamos con el 22 semestral, lo que normalmente ocurría con una inflación de la que para otros países es calamitosa, y para nosotros es normal, era lo máximo el 15, el 16, el 17, el 18, pero lo máximo, nunca superó el 45 anual, nunca. Hoy estamos en el 93 y estamos fuera de mercado, a pesar de estar actualizando en el 93. Marta, al propietario lo castigamos un año con el mismo valor y al inquilino lo castigamos con un aumento del 93%. ¿Qué economía, decime, qué economía doméstica puede soportar un incremento semejante? No, desde ya que no, por eso la ley, digamos, está en discusión y se está queriendo dar de baja, pero lo que entiendo que está diciendo es que directamente no debería existir tal ley, y a mí lo que me surge un poco es la pregunta desde la perspectiva del inquilino que en otro momento sufrió que quizás se pidan esto de las garantías previas, la cantidad de meses de alquiler previos para ingresar, todo lo que es el ingreso, digamos, al inmueble, que suele ser la parte más prohibitiva. ¿Eso tampoco debiera de estar regulado? No, eso, mira, un mes por año es lógico, digamos, un mes adelantado, un mes de depósito, eso está bien si es un contrato de 2 años, no es problema, al contrario, eso está bien, un mes adelantado, el mes adelantado que sería el mes en curso que va a vivir. Bueno, pero ¿qué pasaba cuando de pronto uno iba y te pedían 3, 4? Pero a lo mejor fue en algún momento muy particular por determinada cuestión, pero no fue lo usual ni lo normal, si hay alguien que alguna vez ha operado mal, también puede ser que fuera antes de la ley nuestra del corretaje inmobiliario, que donde nosotros tenemos la función de controlar el buen desempeño de las distintas oficinas. Eso posiblemente sea antes de nuestra ley, pero no a partir de que se funciona la ley, era siempre un mes adelantado, un mes de depósito, y la gente así funcionaba. Ahora, estuvo bárbaro, pero la verdad que hay distintas cuestiones que le hacen mal a los inquilinos, como es el tema de los seguros de caución. Nadie habla de los seguros de caución, nadie habla de las expensas. Eso es gravísimo lo que está pasando con el tema de las expensas. Las expensas se han disparado en porcentaje comparativos con los valores de los alquileres, terrible. Hace 2 años significaban alrededor del 9% del valor del alquiler. Hace un año significaban alrededor del 14% del valor del alquiler. Y hoy están alrededor del 25 al 35%. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de los alquileres cuando en realidad la gente se la está acorralando de distintos lugares, ¿no? Sin duda. Pero justamente cuando vos decís que toda esta especulación inmobiliaria que sucede, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, tiene que ver justamente con la especulación de la venta, ¿no te parece que tiene que haber una ley que regule esa situación y que intervenga, digamos, porque esto tiene que ver con lo privado dentro de, y después existe la realidad que la gente labura, que la recomposición salarial está en crisis y que no puede acceder a una vivienda digna, sobre todo aquella en la ciudad de Buenos Aires? Entonces, ¿cómo se frena esa especulación? Primero, especulación, la gente, el que invirtió en Argentina y tiene el dinero como refugio de valor, no hay ningún tipo de especulación. Trata de cuidar su patrimonio y de tener un producido por su patrimonio. Eso no es especular, eso es cuidar su patrimonio. El otro tema que vos me decís es, y la gente tiene, sin duda que tiene que vivir la gente tiene que tener su vivienda, corresponde que todos tengan. No hay mejor ley para el inquilino que tener su casa propia, no hay una política de crédito, no hay una política de acceso a la primera vivienda, no hay, la verdad que no la hay, pero esa no se la pidamos al privado.
a quien se la tenemos que pedir es al Estado. El Estado no tiene que venir a controlar los alquileres. El Estado lo que tiene que venir a dar es la posibilidad de que la gente acceda a su propia vivienda, porque sabés que estamos en una situación más que grave. Estamos con una generación de los 35 a 45 años que no tiene posibilidad de tener su vivienda propia. Y esa gente dentro de 15 años se va a jubilar, los que se jubilen a los 60, se va a jubilar, y la realidad que va a ser jubilados con jubilación mínima que no sea propietario. Entonces imagínate en la crisis que se va a encontrar habitacional la República Argentina dentro de 15 años sobre esa franja etaria. Sí, no es fácil lo que hay, ¿eh? Cuando hablamos de privados, no es el común denominador que alguien que tiene su departamento y lo pone en alquiler, si estamos hablando de grandes grupos concentrados que tienen más de un conglomerado de viviendas y de edificios y son siempre más o menos los mismos. O sea, no estamos hablando del particular. Sí, pero esos que vos decís que son empresas, desarrolladoras, que tienen grandes metros desarrollados, es porque lo ponen a la venta. Esos ya no ponen en los inmuebles en alquiler, esos los ponen a la venta. Porque en Argentina hace ya bastante tiempo que el mercado de alquiler de vivienda dejó de ser negocio. Hoy, quienes quieren invertir para hacer negocio, y no que lo buscan como refugio de valor, sino como negocio puntualmente, ya lo hacen para vender. Esperan el producido, compran en pozo, hablan con la constructora, sacan sus propios beneficios y cuando terminan la obra el inmueble se vende. Todo lo que vos ves que en el corredor norte, inmuebles de alto costo por metro cuadrado, todo eso se termina ocupando. Vos lo ves hoy y pasás y ves todas las luces encendidas, lo que quiere decir que es un mercado que distinto y para determinado grupo social que puede alcanzar a eso, que es el mínimo, es el más reducido y ni siquiera pasa por una inmobiliaria, porque es la desarrolladora directamente la que comercializa. Entonces, lo que nosotros estamos hablando es otra cosa, nosotros estamos hablando del común denominador de la gran mayoría de los argentinos que compran en la esquina de un barrio un fideicomiso al costo, que pagan mes tras mes con mucho sacrificio y así lo llegaron al final de la obra, y que es un matrimonio que hizo muchísimo, pero muchísimo esfuerzo, o todo el grupo familiar para comprar ese inmueble y darlo en alquiler. Entonces, hoy lo que existe en Argentina, que se da en alquiler, ese es el tipo de propietario que tenemos. A lo mejor en otro momento sí estaban los grandes desarrolladores que armaban 75 unidades en un edificio y las daban todas en alquiler y era un gran negocio. Eso ya hoy en Argentina no existe. Marta Aliotto, presidenta del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios, se nos termina el tiempo, pero bueno, gracias por hablar con nosotras aquí en Bancate ese defecto. Chicas, muchísimas gracias por llamar y siempre a disposición. Muchas gracias. Éxitos.